La economía cubana dependía de la producción azucarera y su principal mercado era Estados Unidos. Este controlaba su economía mediante el sistema de cuotas comerciales. Con la cuota azucarera imponían el precio y la reducción o el incremento de los volúmenes de producción de caña azucarera. En la isla habían importantes inversiones de propiedades estadounidenses. Los ingenios o centrales, latifundios cañeros, el ferrocarril, los bancos, las refinerías, los servicios telefónicos y la electricidad. También denominaban el comercio local, poseían grandes tiendas y exclusivas playas privadas en la isla. Desde 1952, el gobierno de General Fulgencio Batista había subido al poder por un golpe militar y protegía las invasiones norteamericanas en la isla. ¿Qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue una irrupción armada llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano, al mando por el Fidel Castro, que ocurrió entre 1953 y 1959. Este luchó contra el gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien había ocupado el cargo de presidente desde 1940 hasta 1944, y luego por la fuerza desde 1952 hasta 1959. El gobierno de Batista se caracterizó por ser la corrupción y la alianza de los miembros de la mafia italo-estadounidense, quienes controlaban el negocio de los juegos al azar y las concesiones de empresas extranjeras para instalar casinos y hoteles de lujo en Cuba. También reprimió las huelgas obreras y los movimientos populares de protestas debido a la desocupación y la pobreza. La Revolución Cubana se inició el 26 de julio de 1953 con el intento de un grupo de 135 insurgentes de tomar una instalación del ejército cubano, el cuartel Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraban los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes recibieron una cadena de 10 años de prisión por participar del alzamiento. En 1955 Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro. Inmediatamente, Fidel fundó el Movimiento Popular 26 de Julio, cuyo objetivo era derrocar a Batista. En 1955 los hermanos Castro se radicaron en México, donde comenzaron a organizar un grupo guerrillero para invadir Cuba. Allí conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto Guevara, quien al poco tiempo se integró al movimiento. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes del 26 de julio, dirigido por Fidel Castro, partieron desde el puerto mexicano de Tuxpan a bordo de un yate llamado Granma. Luego de 7 días de navegación, desembarcaron en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército de Batista. La mayor parte del grupo murió en combate o fueron formados prisioneros. El resto se dispersó y se reencontró en la Sierra Maestra. Poco a poco los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con campesinos de las áreas rurales circundantes y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen, Batista, abrumado por esas derrotas, huyó a República Dominicana, que durante 1959 los insurgentes entraron en la ciudad de Santiago de Cuba y La Habana. La revolución había triunfado. La revolución en el poder. A pesar del compromiso revolucionario con unas nuevas elecciones libres, apenas llegaron al poder, tal y como anunciaban en el manifiesto de la Sierra Maestra, se decidió no celebrar comicios hasta 1974. Una vez declarada el régimen comunista cubano, las elecciones se han repetido con periodicidad, pero a través de un sistema indirecto a manos del Consejo de Estado, que presidió Fidel Castro, presidente de Cuba desde entonces hasta el año 2008, sucediendo en el cargo su hermano Raúl. El régimen comunista contó con la ayuda y alianza de la Unión Soviética y fue sancionado y bloqueado económicamente por los Estados Unidos. Desde los años 60, luego de que varias tentativas de invasión a la isla fracasaran, una desde la República Dominicana de Leonidas Trujillo y otra desde los propios Estados Unidos en la célebre Bahía de Cochinos en esa época,
El intento de la Unión Soviética por instalar un conjunto de ojivas nucleares en Cuba para amenazar a sus rivales norteamericanos dio pie a una crisis mundial conocida como la crisis de los misiles en Cuba, crisis del Caribe para Rusia y crisis de octubre para Cuba, que se consideró uno de los puntos más álgidos de todos los conflictos de la Guerra Fría. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, esto condujo a la Cuba comunista a una época de hambruna y miseria sin igual que se denominó el Periodo Especial y que motivó la fuga desesperada de numerosos cubanos empobrecidos, arrojándose al agua en botes caseros para ir a dar a territorio norteamericano. La Revolución cubana es considerada un evento de importancia a nivel continental y mundial, todavía símbolo de las luchas antiimperialistas de América Latina y del Tercer Mundo, así como de la izquierda revolucionaria y el compromiso izquierdista con la lucha armada. Las causas de la Revolución cubana fueron el autoritarismo del gobierno de Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de la fuerza y se mantenía en el poder a través de la represión a su oposición y las manifestaciones. Durante el gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían desocupación, pobreza y exclusión social, mientras que unos pocos privilegiados monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. La injerencia de los Estados Unidos, que apoyaba al gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y en los negocios relacionados con juegos de azar y turismo. La influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en la que el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con la revolución en Guatemala en 1944. El golpe de Estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socarrás causó un profundo malestar en la población. Ahora vamos con las consecuencias de la Revolución cubana. Los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. Sus primeras medidas, en especial una reforma agraria, la nacionalización de tierras y empresas, provocaron la oposición de los Estados Unidos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó con la Unión Soviética. De esta manera, la Revolución cubana se inscribió dentro de la llamada Guerra Fría, en la que se enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética por el liderazgo mundial. El gobierno de los Estados Unidos reforzó el embargo comercial, económico y financiero, conocido como bloqueo a Cuba, que había decretado en 1960. El objetivo de este embargo era impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos y recibir inversiones extranjeras. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir que estallaran en América revoluciones similares a la cubana llevó al desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina, enseñada a los militares latinoamericanos en las academias militares estadounidenses, señalaba la importancia de combatir a los enemigos internos para impedir que el comunismo internacional tomara el poder. De esta manera se legitimó la toma de poder por parte de las Fuerzas Armadas y las sucesivas dictaduras que se instalaron en América Latina en las décadas de 1960 y 70. Se constituyó un régimen de gobierno que logró brindar salud y educación de calidad a toda la población, pero que se sostuvo con una democracia muy limitada, con proscripción de partidos políticos, encarcelamientos y represión de los opositores. ¿Cuáles fueron los antecedentes y el desarrollo de las luchas que llevaron al triunfo la revolución en la isla? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Lo interesante de la Revolución cubana es que no solo tiró abajo la dictadura de Fulgencio Batista, sino que también expropió a la burguesía y avanzó en terminar la subordinación cubana a Estados Unidos, muy presente en la historia de la isla.
Pensemos que la isla se encuentra a pocos kilómetros de la costa del estado de Florida. Desde la época de la independencia, Cuba tuvo que lidiar con la injerencia directa del imperialismo norteamericano, controlado el monocultivo del azúcar, controlado militarmente, a través de la enmienda Platt, y usándola como centro vacacional de empresarios, mafiosos y actores hasta bien de la década 1950, mientras la mayoría de la población parecía de miseria y hambre. Para saber qué pasó en la Revolución Cubana, primero es necesario conocer sus antecedentes. Desde antes del triunfo de 1959, el movimiento obrero cubano ya tenía una larga tradición de lucha y combatividad, que quedó relegada por la gran imagen de Fidel Castro, el Che, y los guerrilleros de la Sierra, del M-26, que dirigieron el proceso. Los trabajadores rurales y urbanos de Cuba participaron de las luchas de independencia, llevaron adelante la primera revolución obrera del continente que tiró abajo la dictadura de Gerardo Machado, e hizo huelgas generales contra el gobierno Batista, siendo la Gran Huelga Azucarera de 1955 una de las más importantes. A la dictadura de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, se formó una oposición policlasista, integrada por políticos liberales, intelectuales, estudiantes, campesinos y trabajadores urbanos. Entre ellos surge un abogado y político del partido ortodoxo, Fidel Castro, quien ataca el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Allí surgió y con los años se convirtió en el dirigente popular más conocido. El M-26, dirigido por Fidel Castro y el Che, tenían un programa democrático, burgués. Cuando triunfa la revolución planteaban la instalación de un gobierno provisional, sin miembros de la dictadura. Llamar a elecciones y restaurar la Constitución de 1940, la no injerencia de otros países en asuntos internos y una tímida reforma agraria. Sin embargo, con los días, la revolución se radicalizó, producto de la presión de las masas, de los trabajadores y estudiantes que continuaban movilizando y avanzando en las conquistas populares con la expropiación de la burguesía y los terratenientes, un plan de vivienda, salud y educación de calidad, la nacionalización de los comercios exteriores, entre otros,